¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Nerdo. Como sabemos, hubo un estudio de cine que tenía una película terminada, lista para estrenarse. Pero el muy guarín decide que prefiere quemarla por dinero antes de dejárnosla ver. Y no es una teoría conspirativa de foro de internet, pasó en la vida real desafortunadamente. Y hoy, esa misma película que casi desaparece para siempre, acaba de recibir las primeras críticas más locas que he visto en años, y eso a mi corazoncito geek le encanta. Quédense porque esta historia tiene abogados, un congresista enojado y a un coyote que finalmente, después de 80 años, se cobra su venganza hacia una nefasta compañía. Cualquier parecido con la realidad es pura mera coincidencia, guiño guiño. Ok, vamos con todo. Coyote vs. Acme empezó a desarrollarse allá por 2018. Pasaron los años, la película se fue puliendo y para 2023 ya tenía hasta fecha de estreno en cines, julio de ese año. Todo iba viento en popa, pero entonces pasa algo que en Hollywood se ha vuelto una pesadilla recurrente: la fusión entre Warner Bros. Y Discovery, y con las fusiones vienen los recortes. En abril de 2022, la película desaparece del calendario, y en noviembre de 2023, Warner Bros. Discovery suelta la bomba. La película ya está terminada, y no la van a estrenar. Nunca. La razón, una deducción fiscal. ¿What? Sí, como lo oyen. Al parecer, en ciertos casos, a un estudio le conviene más, en papel, cancelar una película terminada y contarla como pérdida que gastar en marketing y distribución. Warner ya había hecho lo mismo con Batgirl, que es Así me duele, y con el especial navideño de Scoop. Y aquí viene el primer dato loco. Se estima que esa cancelación contable le costó a Warner unos $30 millones en beneficios fiscales. Una locura, ¿no creen? Prefirieron ese dinero de papel antes que arriesgarse en taquilla con una peli de Looney Tunes ya hecha. Obviamente, el internet explotó. Cineastas se quejaron públicamente, hasta un congresista de Estados Unidos metió las manos en el asunto. La presión fue tan grande que Warner terminó cediendo un poco. Dejó que el equipo creativo buscara comprador para la película por fuera del estudio. Y aquí es donde la historia da un giro que sinceramente se siente sacado de una película de Hollywood sobre Hollywood, porque alguien sí apostó por el coyote. Warner no lo puso nada fácil. Pero en marzo de 2025, una distribuidora llamada Catch Up Entertainment terminó comprando los derechos mundiales de la película por unos $50 millones. Deténganse un segundo a pensar en este número. Warner canceló la película para ahorrarse $30 millones en impuestos y otra empresa pagó $50 millones solo por el derecho de estrenarla, cuando la película de costo fue de $72 millones. Bueno, eso dice Warner porque se calcula entre 90 y 100 millones. O sea que incluso en términos puramente de negocio, la decisión de Warner ya suena bastante cuestionable, ¿no creen? Y bueno, para alegría de todos nosotros que crecimos viendo al mendigo correcaminos burlarse del coyote los sábados por la mañana, la película por fin va a llegar a los cines, este mismo mes. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era obvia: ¿valió la pena todo este drama? ¿La película es buena? Bueno, las primeras críticas ya salieron, y ahora viene lo bueno. Coyote vs. Acme acaba de debutar en Rotten Tomatoes, el sitio agregador de reseñas más famoso del mundo del cine, y arrancó con una puntuación perfecta del 100%. ¿What? Con el paso de las horas y más críticas sumándose, la cifra se estabilizó en un 94% con 33 reseñas contabilizadas. Para que se den una idea, eso la pone en el nivel de las películas mejor valoradas del año. Vamos a repasar algunas de las reacciones porque hay algunas líneas verdaderamente buenas. The Hollywoodian Reporter la describe como una de las mejores mezclas de acción real y animación que se han hecho en jamás. Y eso me encanta. Next Best Picture fue todavía más duro con Warner, dejando entrever que la calidad de la película hace que la decisión original de archivarla se vea todavía peor, casi como un acto de cobardía creativa. Y estoy completamente de acuerdo. RogerEbert.com destacó que la cinta logra homenajear décadas de comedia animada sin sentirse como un simple guiño nostálgico, conectando tanto con fans de toda la vida como con nuevas generaciones. Super cool. A.B. Klug, por su parte, hizo una comparación buenísima. La describió como una versión disparatada de un thriller legal tipo Dark Waters, pero con toda la locura de Looney Tunes encima. Y Looper fue directo al grano diciendo que si la medimos en risas por minuto, esta podría ser la comedia más divertida de todo 2026 hasta ahora. ¡Wow!
Metro le dio las 5 estrellas completitas comparándola con Space Jam, la buena, de Michael Jordan, pero mejorada, señalando que la energía caótica de los Looney Tunes vuelve con toda su fuerza y que la película funciona igual de bien para niños que para adultos. Ahora bien, no todo es aplausos, porque en medio de tanta ovación hay un par de voces que sí se subieron al carro de las críticas negativas, y con Variety hablando así, esto se pone jugoso. De las 33 reseñas contabilizadas, solo 2 fueron negativas. Eso es prácticamente nada, así es que no hay bronca. Screen International consideró que el guión se siente flojo comparándolo con los inventos baratos de Acme que siempre le fallan al coyote. Y Variety fue la más filosa, sugiriendo que la película termina sintiéndose como un simple recuerdo nostálgico de los cortos clásicos, sin aportar demasiado de nuevo. Pero bueno, 2 críticas negativas contra 31 positivas es una proporción que cualquier película desearía tener. Ahora, un dato curioso para ustedes fans del coyote. El personaje lleva décadas siendo destruido de todas las formas imaginables en la pantalla. Bombas, dinamita, imanes, rocas, trenes, apisonadoras, cohetes, patines cohete, monociclos. Literalmente, generaciones enteras crecimos viendo a este coyote sufrir un desastre tras otro sin nunca, jamás atrapar al mendigo correcaminos. Y por fin, en esta película, el coyote decide que ya fue suficiente y se une a un abogado especializado en accidentes con vallas publicitarias para demandar directamente a Acme, la empresa detrás de todos sus fracasos. El elenco incluye a Will Forte, Lana Condor y John Cena, bajo la dirección de Dave Green y con guión de Sammy Birch. Coyote vs. Acme llega a cines el 28 de agosto en Estados Unidos, y aquí en México podremos verla un día antes, el 27 de agosto de 2026. Y el reto no es cualquiera. La competencia directa es nada menos que Spider-Man, Brand New Day, que actualmente domina la taquilla de agosto. Si alguna película tiene chance de destronarla, con estas críticas tan sólidas, definitivamente podría ser esta. Coyote, la película que Warner quiso enterrar por una deducción fiscal, terminó siendo una de las mejor valoradas del año. A veces la justicia poética sí existe, aunque sea en forma de dibujos animados con acción real. ¿Están emocionados? ¿Nostálgicos? ¿Tienen miedo de que la arruinen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video.